En Ràdio Castelldefels comienza Transforma tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de Transforma tu vida. Hoy de nuevo compartimos con Pau Cardona. Hola, Pau. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Os recordamos que Pau es experto en PNL, formador y coach, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy amplio que es el tema de la motivación. Exacto, es uno de los temas más elusivos, ¿no?, que existen hoy en día. Sí, muchas veces uno de las que las personas les cuesta más trabajar porque creen que no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco este tema en detalle. Háblanos primero una pequeña definición de qué se considera realmente la motivación. Bueno, la motivación, podríamos decirlo rápida y fácilmente, que son las ganas de hacer algo, ¿no? Pero eso al final, que parece tan simple, cuando intentamos sobre todo tenerlo a posta o utilizarlo de forma eficaz en algún concepto, de alguna manera práctica, pues empieza a ser más eludible. ¿Por qué? Porque al final es una emoción. Y las emociones pues no son tan fáciles de controlar. Entonces dirías que es más una motivación que un estado. O sea, una emoción. Yo te diría que es al final, y como veremos pues a lo largo de la conversación de hoy, también es una habilidad. Hay muchas maneras de generarla. Pero fíjate que nosotros también en programación neurolingüística decimos que las emociones y los estados también son acciones que creamos. O sea, nosotros somos los que nos ponemos tristes o nosotros somos los que nos ponemos alegres o nos enfadamos, aparentemente como reacción de un estímulo externo, pero es un proceso interno. Entonces también podemos empezar a trabajarlo. Yo he encontrado aquí una definición de motivación que es causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. Sí, pero fíjate que ponen el foco en una causa como algo, bueno, no específicamente dicen externo, ¿no? Pero puede ser externa o interna. Exactamente. Pero al final el proceso sí es interno. Y ese es el proceso en el que podemos trabajar nosotros. Muy bien. ¿Y cómo entonces diríamos que nos encontramos una motivación intrínseca extrínseca? Pues esta es una definición muy oficial, sí. De hecho, una motivación intrínseca es aquella que tiene una fuente interna. Es decir, yo tengo ganas de hacer algo, yo voy al gimnasio porque me gusta el gimnasio. En cambio, una motivación extrínseca está relacionada con algo externo y normalmente tiene que ver con un castigo o una recompensa. Yo voy al gimnasio porque quiero verme bien. Son dos, busco el resultado, no el proceso. Sí, de hecho esto no es muy parecido a lo que se encontró en los primeros estudios de motivación, por lo menos a nivel de psicología y que estén documentados. Los hizo McClellan, que era un sociólogo americano, y los hizo en las primeras líneas de producción de Ford. Imagínate las líneas de producción al principio, que eran un trabajo duro, que no hacían 8 horas, sino que podían hacer 15, 20 o las que fueran, ¿no? Un trabajo pesado, sin mecánico, ningún tipo de ayuda, ¿no? muy físico, muy repetitivo. Porque si nos fijamos anteriormente a esa revolución industrial, a ese tipo de trabajo, el trabajo del campo, el trabajo de los talleres o de las manufacturas, podía ser físicamente muy pesado, pero no era psicológicamente doloso. Es decir, no era tan duro como una línea de producción por la repetición continua y la separación de una acción del proceso continuo. Entonces, es un muy buen momento para empezar a estudiar esto de la motivación, ¿no? McClellan descubrió, clasificó, ahora lo vemos un poco como una reducción muy burda, pero fue el principio de todo, descubrió 2 tipos de trabajadores, ¿no? Y como el tío era muy operativo, pues dijo A y B. El tipo B son los trabajadores que necesitaban supervisión continua para seguir trabajando en un mismo nivel de eficacia. El tipo A descubrió que había pues un tipo de trabajadores que trabajaban siempre con ese nivel de eficacia óptimo. Y se dispuso a estudiar qué hacían diferente estos tipos, ¿no? Nos interesaba saber los tipo A qué estaban haciendo. Pues resulta que descubrió que los tipo A se ponían pequeñas metas en cuanto a su producción. Es decir, oye, pues si en esta hora he hecho 50 piezas, en la siguiente quiero hacer 60. ¿Por qué? Porque ya que lo hago, quiero hacerlo bien.
¿no? ¿Y eso qué es? Es intrínseco, pero ponía una meta extrínseca. Con lo cual jugamos un poco con las dos cosas. Pero lo más importante es que esas metas no le venían porque el capataz le estuviera mirando, sino que se las ponían ellos mismos. Y eso es un proceso de automotivación. Si os fijáis, el ejemplo que siempre pongo cuando seguido de esta parte de McLennan es los equipos de fútbol que suben de segunda a primera. Entonces, al principio de la temporada, el entrenador, si es bueno y tiene 2 dedos de frente, dice, no, nuestro objetivo es mantenernos en primera. Y con eso ya, oye, all in un yum. ¿Qué pasa? Que a medida que si las cosas van bien, resulta que eso ya queda asegurado como a mitad de temporada. Porque llega un momento en el que no hay tantos puntos como para perderlos. Y ahí tienen un problema, porque resulta que si su objetivo es el mantenerse en primera y eso lo tienen asegurado, ya no tengo por qué seguir trabajando. Claro, ya me relajo, ¿no? Exacto, y gradualmente puedes ver cómo van cambiando el discurso de nuestro objetivo es ir en primera, no tenemos que ser ambiciosos, partido a partido, pim pam pum. Pero poco a poco van cambiando el discurso a, bueno, pues oye, si podemos ganar más puntos o quedar en la clasificación tal, y si, bueno, pues no vamos a hablar de la Champions, pero al final acaban, oye, queremos ir a la Champions. ¿Por qué? Porque si la motivación tiene un par de trampas, es decir, si tu objetivo es demasiado pequeño, cuando lo consigues ya no tienes por qué hacer nada. Pero si tu objetivo es demasiado grande, te puedes saturar y no ver lo posible y no dedicarle la energía suficiente. Por lo tanto, ellos tienen esta capacidad de poder gestionar estos autoobjetivos para el equipo de forma que estén lo bastante cerca como para que sean posibles, pero que sean exigentes también para no relajarte, pero que no sean demasiado exigentes para que te sientas bloqueado. Claro, o más allá también del bloqueo, yo te diría la frustración, ¿no? Porque claro. ¿Cuántas veces pasa que cuando tú te planteas una meta que es demasiado lejos de lo alcanzable, llega un momento que haces tanto esfuerzo por conseguirla, ¿no?, que puedes abandonar. Sobre todo no ves recompensa en el medio y corto plazo, ¿no? Entonces, pues la frase famosa es: ¿cómo te comes un elefante? Pues a bocados pequeños. Y eso es precisamente lo que estaban haciendo pues los trabajadores de McLaren. En verdad podían llegar a tener un nivel de eficacia muy muy alto, llegar a ser capataces, etcétera, etcétera. Pero su objetivo a corto plazo era pequeño y era conseguible. Y eso es una de las claves, objetivos conseguibles. De hecho, uno de los libros más recientes, quizá ya no tanto, debe tener, no sé si tiene 10 o 15 años ya. Hombre, entonces reciente ya. Ya, sí. Bueno, en el tema de los estudios, etcétera, etcétera, pues el tiempo es más relativo, ¿no? Y más cuando vamos criando canas ya. Es el Fluir, ¿no? De Mikhail, no voy a decir el apellido. Chiklinski, que de hecho es un americano de origen polonés, creo. Bueno, el caso es que también se dedicó a estudiar esta motivación. El libro se llama Fluir, Flow, una psicología de la, vamos a decirlo bien, ¿de la motivación puede ser? De la felicidad. De la felicidad. Exactamente. Y el apellido de este señor lo vamos a deletrear: Casa, Sevilla, Italia, Kilo, Sevilla, Cebra, España, Navarra, Toledo, Se te Madrid, van a acabar las comunidades. Italia, Huesca, Alemania, Lugo, Italia. O sea, muy largo. Objetivos cortos sería poder decir las 3 primeras palabras seguidas. Bueno, al final lo que hizo este hombre es un estudio de la felicidad, de hecho, porque él lo que estudiaba era el grado de satisfacción o de felicidad de cada momento de las personas, pero acabó siendo un estudio de la motivación, porque lo que vio fueron resultados sorprendentes en función de la persona si estaba trabajando o estaba de fin de semana de vacaciones. ¿Cuáles fueron estos resultados sorprendentes? Y la conclusión que sacó él. Pues resulta que él llamaba aleatoriamente o hacía zumbidos de estos de busca en aquel momento a las personas, y estas personas debían apuntar el grado de felicidad que tenían en cada momento, el grado de satisfacción que tenían en cada momento. Y la sorpresa fue, incluso para estas propias personas, que su media de felicidad y tal era más alta cuando estaban trabajando que cuando estaban en su tiempo libre.
Y todo el mundo dijo, no puede ser. No puede ser. No puede ser, si no, no te pagarían por ir a trabajar. Bueno, ¿qué sucedió? Pues Mijail nuestro amigo Mijail empezó a ver cuál es el proceso que lleva a eso y llegó a una conclusión, y es que nosotros somos más felices en ese estado de fluir, en ese estado de activación en el que nos sentimos capaces de conseguir lo que estamos haciendo, nos sentimos capaces de hacer esto, pero no tan capaces como para que nos estemos aburriendo porque no sea demasiado fácil nuestra acción. Con lo cual, en los trabajos en los que nosotros pues llevamos mucho tiempo y somos buenos en ello, pero nos siguen suponiendo un cierto reto, estamos en ese estado de fluir. Y ese estado de fluir es cuando se te pasan las horas sin darte cuenta. Incluso si estás trabajando, no te cuesta esfuerzo porque estás en activo. Tu discurso mental está un poco más callado. Es un estado casi meditativo. Y se te pasan las horas en el trabajo volando. Lo mismo pasa pues cuando te estás haciendo un deporte, o lo mismo te pasa cuando estás haciendo pues actividades al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que estas personas muchas veces en su tiempo libre lo dedicaban a descansar, lo cual es bueno, pero no te supone un reto. Entonces, pues lo que sucedía y se encontró muchas veces es que la gente que estaba saturada en su trabajo, que tenía unos requisitos demasiado grandes, estaban muy frustrados en su trabajo durante la semana, esperaban como locos llegar el fin de semana para poder descansar, y entonces su nivel de exigencia bajaba de golpe y tampoco se sentían útiles. Se sentían mal por descansar el fin de semana, ¿quieres decir? No se sentían como que estuvieran empleando su tiempo de forma eficaz. O de forma... Sentían que estaban perdiendo tiempo. Correcto. Relajarse. Y entonces se produce esta dicotomía que a mucha gente le va a sonar de decir, tengo unas ganas locas de que llegue el fin de semana, y cuando llega el fin de semana de vale, ¿y ahora qué hago? Pues a ver si llega el lunes y me voy a trabajar. Claro. Y es ese ciclo de infelicidad, ¿no? En el que muchos trabajadores se ven. Principalmente abocados por esta tendencia a intentar buscar siempre el límite de la eficacia, de la eficiencia, y en lugar de poner objetivos conseguibles, les voy a poner algo pues típico directivo, ¿no? Oye, pues han conseguido 80, les voy a pedir 120 para el año que viene, porque pues así pues subimos los números. Chicos, que vosotros podéis. Cuando ese salto es demasiado grande, lo que provoca es frustración. Claro. Y de hecho él hace una gráfica muy clara de una línea recta en diagonal en la que te dicen, oye, la sensación, de hecho, el hablar no solo de tu capacidad para enfrentarte al problema o al reto, sino de tu sensación de capacidad. Claro. Eso es muy importante, porque ahí juegan creencias. Claro. Si yo me siento que no soy capaz, voy a dedicarle menos energía a algo, y por tanto mis resultados van a ser peores y se va a confirmar que soy menos capaz, y eso es un círculo vicioso. Si yo me siento que soy capaz, voy a dedicarle más energías y más atención a eso, porque esa energía está bien implementada, porque voy a conseguir una recompensa, voy a tener mejores resultados y se va a crear lo que se dice un círculo virtuoso que nos lleva cada vez a obtener más, ¿no? Por eso también es objetivos pequeños que van creciendo, grabar victorias y poco a poco conseguir cosas muy grandes, ¿no? Total, la gráfica de nuestro amigo Mijail era una línea recta en diagonal entre la dificultad percibida de la tarea, porque también está la percepción de dificultad. Muchas veces percibimos como muy difícil algo que aún no hemos hecho, y cuando nos ponemos a ello decimos, ostras, pues no era para tanto. O lo contrario. Junto con nuestra percepción de capacidad. ¿Sí? Y él hacía una media. Si esto estaba igualado, si esa línea era recta, estábamos en ese estado de fluir. Por debajo de esa línea, si yo siento que la dificultad no es suficiente y voy muy sobrado, me aburro. Claro. Y por encima de esa línea me frustro. Claro. Y eso está también muy ligado con otro concepto que se llama la ventana de activación. Esto os va a sonar mucho si tenéis niños, pero esto también os pasa a los adultos. No sé si os ha pasado alguna vez que estáis jugando con un niño para que no se aburra. De hecho, si os fijáis, los niños cuando no están activos, no están jugando, enseguida los niños pequeños, sobre todo, caen en la somnolencia. Se duermen. Sí. Oye, pues no estoy activo, me voy para adentro, venga. Ya me avisarás cuando haya algo que hacer. En cambio, si tú empiezas a jugar con el niño y el niño se activa, se ríe, llega un momento en el que el niño se sobreactiva. Se pasa. Y ahí ya no lo paras. Y ahí se te revoluciona, ¿Sí? como digo yo. Exacto. Entonces, la ventana de activación nos está diciendo cuál es el grado óptimo de activación en el que tú no estás en un estado de sopor o de somnolencia,
Estás activo, pero no estás sobreexcitado. Y de hecho, cuando pasas ese nivel de sobreactivación, se dice que hay un arresto emocional, que es cuando ya no controlas. Y esto tiene mucho que ver con también la gestión del estrés. Porque lo vemos mucho en niños es muy claro porque son procesos muy rápidos, suben y bajan de forma muy rápida, pero nosotros como adultos podemos llegar a ese arresto emocional a base de días y días de mantener un estado de sobreactivación para cumplir con objetivos que no son realistas. Entonces ahí es cuando tenemos pues estrés, ansiedad, brotes incluso de histéricos, bajas laborales. Sí. De hecho, lo mejor que te puede pasar es hacer una baja laboral en ese momento para no seguir creando esto. Exactamente, eso es lo que recomiendan los personas médicos. De recursos humanos del mundo, que lo sepáis. Y va en esta línea, ¿no? Esta ventana de activación. De hecho, eso es una cosa que también los que hacemos formaciones, los profesores, incluso los artistas, tenemos que tener en cuenta para mantener esa atención en el público. Ni demasiado excitados, ni demasiado... Ni en un ni sopor permitir demasiado. Que se duerman, ¿no? En ese punto de activación perfecto, ¿no? Que Mijael nos pone como esa línea recta en cuanto a tener algo que hacer en el que te sientes bien, pero que sea lo suficientemente difícil para que te sea un reto y te sientas, oye, pues esto tiene mérito. Claro, al final es un equilibrio, ¿no? Entre aquello que tú crees que es posible para ti y lo que tú percibes que puedes llegar a hacer, exacto. ¿no? Entonces... Sí, sí. Entre esos dos parámetros tienes que jugar. Yo creo que aquí, te voy a dar ahora una opinión así gratis. Vale, de venga. estas que yo a veces suelto, pero bueno, es que es mi experiencia y es lo que yo he podido vivir en el entorno profesional, ¿no? Para mí siempre ha sido muy fácil, o ha sido más fácil, vamos a decirlo, conseguir motivación en el ámbito personal, ¿no? Es decir, yo establecer qué objetivos quería conseguir y proponerme los pasos o las cosas o etapas necesarias, ¿no? Para conseguir ese objetivo. Y como tú decías muy bien antes, cuando el objetivo es muy grande, lo que tienes que acabar haciendo es ponerte subobjetivos, ¿no? Correcto. Conseguibles que a la vez te permitan ver, ¿no? Como buena economista y financiera, la parte de consecución, es decir, tus KPIs. Es decir, si yo quiero llegar a esto, previamente toca esto, esto y esto, qué medidas de control me pongo para ver que estoy llegando a esos objetivos y que por lo tanto si a nivel financiero estos... le has llamado KPIs, pero a nivel emocional eso son recompensas. Ajá. Aunque solo sea la medallita de decir, oh, me lo he ganado. Me lo he ganado. Y Exacto. eso es motivación. Pero en cambio, en el entorno profesional, creo que muchas veces los objetivos o las cosas que hay que hacer nos vienen impuestas, ¿no? No es como en el ámbito personal que, hombre, a veces también te vienen cosas impuestas, pero generalmente se supone que si tú eres libre de tu vida, tú eres libre de poder elegir. En el trabajo muchas veces lo que acaba ocurriendo es que te dicen, oye, los objetivos son estos y esto es lo que tienes que conseguir. Sí, sí, ¿no? sí. Claro, ahí es donde se genera el ambiente perfecto para las creencias, para la percepción de dificultad y para que los límites, ¿no? de lo que hay que hacer esté muy lejos de lo alcanzable. Exacto. De hecho, esto me va perfecto que me lo digas porque me linka con la siguiente teoría de motivación de la que os quiero hablar, que es la gamificación. Ajá. Pero en la línea de lo que tú dices, esto es un mal liderazgo. O sea, un buen líder, una de las cosas que hace es transmitir esos objetivos, el beneficio de ellos a sus trabajadores, a su equipo, etcétera, etcétera, para que puedan sentir esa emoción de poder conseguirlos. Un buen líder tiene objetivos que son de la empresa, que te vienen dados porque tienes que conseguir unos resultados, pero los linka a los objetivos de su equipo también, para que esos objetivos los puedan sentir como propios. Entonces, aquí viene el link que voy a hacer yo a esta teoría de gamificación, a partir del estudio de otro americano de nombre difícil que es Yu-Kai Cho, en este caso porque es de origen chino. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. El estudio de Yu-Kai Cho, que por cierto lo podéis ver en YouTube y tiene pues el libro, tanto el libro como el YouTube, vamos a tener que decirlo, yo no lo he encontrado traducido al español.
¿vale? Pero tiene un canal de YouTube maravilloso en el que te lo explica todo de forma súper divertida porque es parte de su manera de vivir esto. Y una de las cosas que se pregunta Yukai viene por lo que tú me decías de la diferencia entre el entorno personal y el entorno laboral, ¿no? Él dice, ¿cómo es posible que tengas gente que se pase días y horas en el día intentando escaquearse de trabajar porque no son felices haciendo eso y luego el fin de semana se gasten intentando escaquearse de trabajar cuando te están pagando por ello, con lo cual estás haciendo una recompensa, pero luego el fin de semana te gastes 2.000, 3.000 euros en una bici de montaña a subir el Everest o lo que sea, sacrificándote 3 y 4 horas, pasándolo mal, dejándote el culo en esos sillines asquerosos y arriesgándote a caerte a lesiones, a de todo, sin cobrar nada. No, es maravilloso, eso es pura motivación. Es decir, ¿cuál es el beneficio ahí? Ahora los ciclistas pues se me van a tirar encima, ¿no? Pero sí que van a entender un poco esas ganas de aguantar cierto sufrimiento por un objetivo. Yukai Chou dijo, si pudiera conseguir que los trabajadores en las empresas tuvieran esa motivación por ir a trabajar, sería maravilloso. Problema solucionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a hacer él? Teoría de los juegos. Y esto es gamificación. Y de hecho, si os fijáis, los juegos, y no solo estamos hablando de videojuegos, podemos estar hablando de juegos de miles y miles de años, como pueden ser las damas, o como pueden ser otros juegos por los palillos, etcétera, el ajedrez, etcétera, etcétera. Son ejemplos maravillosos de motivación intrínseca, porque no tienen siempre que no sean juegos de azar, no tienen un premio extrínseco. La gracia es simplemente jugarlos. Están muy bien diseñados para esto, ¿no? Entonces, Yukai Chou lo que hace es definir cómo estos juegos acaban generando pues estas ganas de repetir el proceso, ¿no? Y de hecho, hemos dicho que no solo los videojuegos, pero los videojuegos están muy, muy bien pensados para esto y son un gran estudio de motivación y de aprendizaje. Es decir, los videojuegos de hoy en día, pues no sé si mucha gente de las que nos está oyendo pues juega videojuegos, pero tienen comportamientos muy complejos, tienen normas muy complejas, pero tienen un proceso gradual de aprendizaje en el que tú vas añadiendo un comportamiento cada vez y acabas convirtiéndote en una persona muy apta en un comportamiento muy complejo, lo cual tiene una gran gratificación. Pero además son juegos que son divertidos de hacer en el tiempo y eso te produce que sigas en ello. Entonces podríamos decir que se junta un factor de utilidad, ¿no? O sea, tú sientes que el juego te da algo a ti, ya sea pues hacerte experto en una cosa, ganar a otra persona, pero no desde esa competitividad. Bueno, sí, puede haber la competitividad. La competitividad es uno de los factores. Es decir, hay juegos de competición y la gente se motiva. Maravilloso. El deporte, por muy profesional que sea, no deja de ser un juego en el sentido de que es una actividad que, bueno, aparte de la recompensa física, etcétera, etcétera, no tiene por qué tener una recompensa útil en esa situación y tiene unas normas establecidas para promover la igualdad de oportunidades en cada situación. Entonces, también la teoría de juegos tiene que ver mucho con el deporte, con el por qué seguimos el fútbol cuando no jugamos nosotros, por qué nos da ganas de jugar o de salir a hacer ese esfuerzo, ¿no? ¿Qué nos está llevando a esa motivación? Y esa motivación la estudió él con esos 8 factores que dice. Pero una de las cosas importantes que hace él cuando empieza a realizar el estudio entre esa diferencia entre según qué trabajos y según qué actividades de ocio, digamos, es que generalmente hasta el día de hoy el trabajo se ha diseñado para el producto y no para la persona que lo hace. Correcto, para el objetivo, ¿no? Para conseguir algo. Exacto, eso tiene mucho sentido. Pero no tiene en cuenta cómo eres tú como persona. Exacto, no piensa en el trabajador, en la felicidad del trabajador, ¿vale? Y ahora nos escucharán muchos empresarios y dirán, mira, bastante tengo con comprar el producto, con la crisis y con tal, como para estar pensando si mis trabajadores son felices. Pues ojo, el grado de felicidad del trabajador es su grado de productividad.